drenajes y no hay agua, ¿no? ¿Dónde van? O sea, al final el problema es no hay agua. Entonces, ¿de qué forma vamos a o sea, no importa que aumentes, ¿no?, la capacidad de potabilización, o sea, si no cae agua, vas a seguir potabilizando lo mismo o menos. Entonces, eso, no sé, siento que sí había mucho que desear, ¿no? O sea, como que siguen como pensando en una gestión del agua, pues, del siglo XX, de invirtamos en proyectos ingenieriles, ¿no? Y sigamos siendo como el país con mayor drenajes, ¿no?, del mundo. Entonces, siento que es triste ver eso, Sí. pero, o sea, haciendo un análisis, creo que Sheinbaum es como la única que tiene el enfoque de derecho humano del agua, al menos lo menciona, ¿no? Que digo, lo mencionó, pero creo que falta mucho como Mucho que hablar desear, también ¿no? de planeación urbana, ¿no? Y territorial, Ujú. que creo que es algo que lo menciona también el Movimiento Ciudadano, eso sí lo menciona, ¿no? Como lo Sí, de planeación ecológica, pero está separado, ¿sabes? Como que son palabras ahí como sí. que lanzan y creo que sí hace falta como eso, hubiera estado padre que se hubieran aliado como con especialistas, creo. Ajá. Creo que justo igual muchas gracias, Jime. De hecho, yo sí veía las propuestas y decía: "Yo quiero platicar con Jime de esto", porque yo, por ejemplo, lo que hablaba con mi mamá y con, con Sandy, y que yo creo ustedes ya opinarán, o sea, en mi aspecto es como, no me sumes más propuestas de qué más vas a implementar, qué más vas a crear, sino más bien las propuestas que han hecho por miles de años, mejor hazlas, ¿no? O sea, mejor dime cómo las vas a ejecutar de una forma más eficiente y que eso realmente se haga, ¿no? O sea, me estás diciendo que vas a hacer más presas, o sea, que vas a limpiar tal río, ¿por qué no mejor las o que vas a implementar más plantas, ¿no?, de tratamiento de agua? ¿Por qué no mejor las plantas de agua que ya hay? ¿Por qué no mejor les das el tratamiento, el mantenimiento que necesitan para que justamente empiecen a funcionar, ¿no? Entonces, mejor como que era algo que yo, o sea, platicaba con ellas, es como todos están dando 1000 propuestas, porque no sé si vieron como esa publicación que no me acuerdo, ay, ya no me acuerdo de dónde la sacaron, pero era como todas las propuestas justamente de los 3 candidatos de todo lo relacionado a agua, ¿no? Y, que era como su tema medio ambiente, por eso decía que justamente nada se enfocaron en esa parte, pero tenían así como 15 propuestas, ¿no? Y yo como, o sea, padre, y porque me lo manda Sandy, y me dice: "¿Qué tal? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas?". Y yo como de, o sea, padre, pero mejor en lugar de que me des más propuestas y digas qué más, qué más, qué más, qué más, mejor dime cómo lo que ahorita existe, mejor lo vas a implementar de una mejor manera y lo vas a hacer más eficiente. Entonces, bueno, digo, lo dejo ahí con mi comentario. Nada, era como para preguntar en ese aspecto y sobre todo ahí Roberto, a ver ahora qué nos comentas. Sí. Justo, o sea, el tema del agua es súper complicado y más desde la Ciudad de México. O sea, como antecedentes en es que esto ya te dice que bajes la mano. Perdón, son, este, el tema del contexto en el país es que tenemos una ley general de aguas que llevamos 13 años en la congeladora, es decir, que se inicia, se apaga, se termina el proceso legislativo, vuelve a iniciar, termina la legislatura, vuelve a iniciar. Y esta es, si no mal recuerdo, la cuarta legislatura donde se inicia este procedimiento para expedir una nueva ley general de aguas con una sentencia tajante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no se ha hecho, ¿no? Por una falta de voluntades, donde también se atraviesa un proyecto legislativo del propio Ejecutivo Federal en este mismo año, el Día de la Constitución, el 5 de febrero, con su proyecto de una ley general de aguas, con 3 puntos muy cruciales, ¿no? En México tenemos, si no mal recuerdo, más de 3.500, 3.700 pozos a nivel nacional y estos pozos no estamos reportando cuánta agua se extrae, quién la extrae y los tiempos de concesiones de esos pozos son demasiado extensos. Entonces, la nueva ley propone que sean unas licencias, que sean estas concesiones de 8 años, que se pueda evaluar, que sea la misma comunidad a través de los convenios de la OIT de consulta que puedan consultarles, oye, ¿le quieres seguir dando la concesión a esta empresa? ¿Funcionó o no? ¿Tuvo un impacto positivo o no? Y que estos pozos concesiones que se generan puedan tener tecnología petrolera en el sentido de que esto es lo que nos ayuda a reportar cuánta agua se está extrayendo. Entonces,
hay un tema crucial. México, más el norte del país, es un sector preponderantemente ganadero, donde se consume muchísima más agua y ese es un punto crucial, ¿no? Al contrario, el sur del país que tiene muchísima más agua, pero con proyectos como el Tren Maya, que daña el acuífero, la protección de todos estos puntos que están reconocidos, por ejemplo, bajo la Convención de Ramsar, etcétera, es muy complicado. Entonces, ciudades como la Ciudad de México, que extrae el 60% de su agua de los mantos acuíferos de aquí mismo en la ciudad, 40% de Cutzamala, 20, 25 años dependiendo la última etapa. Cutzamala ha tenido 4 etapas. En la primera nos daba del 100% que nos da ahorita, nos daba un 15, luego subió un 30, luego subió un 40 y por ahí del 15 o 20, si me salen mis matemáticas. Entonces, todas esas etapas y esa inversión multimillonaria que traemos agua de fuera solamente nos proporciona un 40% del agua. Entonces, es un tema muy complicado. El contexto internacional igual del agua es que estas proyecciones cotizan en bolsa. Lo vimos justo en el año 2020, en plena pandemia, el agua ya es un recurso que está cotizando en las grandes bolsas de Nueva York como reservas, ¿no? ¿Cuánta agua se está captando? ¿Cuál es el tipo de terreno y demás? ¿Y cuánta agua hay en esas reservas, ¿no? Específicamente es la reserva de agua lo que cotiza, ¿no? Una proyección de cuánta agua. Entonces es muy complicado. Y el tema, por ejemplo, en la Ciudad de México, del por qué un candidato dice una cosa o por qué no lo pueden decir tan explícito, y voy a sonar a discurso político como advertisement, donde dicen solamente hay dos caras, ¿no? Y realmente solamente hay dos vías. Una, que es que sea a través de la inversión pública y que sea la federación, porque en el caso de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México no tiene el dinero suficiente para poder, una, a actualizar el sistema de alcantarillado y tuberías de SACMEX, es decir, romper calles, alzar calles, cambiar tuberías, que en estas tuberías tengamos una distinción de sistema de aguas grises y aguas negras, es decir, que las aguas de lluvia, que es agua gris, la podamos dirigir a otro lado y pueda ser tratada mucho más fácil. Sistemas de captación de agua de lluvia, etcétera. Eso es como en la Ciudad de México, ¿no? Y la otra vía es la privatización, que sea con privados, que sean a través de concesiones, que sean empresas, por ejemplo, las alcaldías, que esto es a nivel constitucional quienes tienen esta facultad exclusiva y puedan ser ellos quienes financien, ¿no? Evidentemente, en ambos lados es muy controversial. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ser el gobierno federal, quien dé ese presupuesto y acá, pues, puede haber una tendencia de crecimiento y atractiva porque incluso pueden ser empresas extranjeras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es mucho la participación y la información que tenga la ciudadanía, pero ambos escenarios son complicados. Creo que no hay ninguna respuesta obvia. Y creo que la respuesta obvia en este caso es sí, conservar el agua, filtrar agua, tener sistemas de captación de agua de lluvia y sistemas de tratamiento. La gran pregunta es de dónde van a venir, si es del financiamiento público o el financiamiento privado, ¿no? Y que creo que ni ellos saben porque nadie te va a decir, oye, te apoyo con 300,000 millones de pesos, ¿no? Que es, yo creo, un aproximado de lo que cuesta la remodelación del sistema del alcantarillado y tuberías en solo la Ciudad de México. Muy complicado, Alexis. Está Sí. interesante, No, Fanny. además, o sea, es como trabajar sobre datos que o no existen o están súper desactualizados, ¿no? Entonces, como que construir algo sobre información de los 70 40 y sin que esté realmente chido. Sí, o sea, y creo que es totalmente transversal, lo platicaba el otro día, o sea, nada más reitero el contexto de la Ciudad de México, que si quieren hablamos de otro estado, o sea, no conocemos como ciudadanos cuál fue el grado de contaminación del manto acuífero de la ciudad con el tema de la Benito Juárez. O sea, esta información está clasificada por 3 años, que es lo mínimo que marca la ley, y en 3 años sabremos, digo, ahorita lo estamos ya litigando, pero saber si sí o no el gobierno mismo tiene la información, ¿no? Que yo creo es un poquito como, no sé si vieron estos videos del Tren Maya y los pilotes del Tren Maya, donde salía el cemento, o sea, ni ellos saben qué pilotes están bien puestos y qué pilotes no están bien puestos.
O sea, saben que no hay pilotes sólidos porque hay cemento alrededor, pero no saben en qué grado. Entonces yo creo más o menos así la ciudad. Saben que hay aceites, que hay resinas, que hay derivados del petróleo, pero no creo que sepan a profundidad a qué grado. Y eso nos afecta a todos, por supuesto, incluso a los animalitos. Sí, justo, creo que sí hay como todo un tema, todo detrás, ay, y tantas cosas que que creo que justo es lo que a veces no la gente no ve o no conoce o se tapa también los ojos, ¿no? Entonces, y que es súper importante y relevante también conocerlo. Sí, Entonces, a mí me impresiona mucho, no sé si han podido ir a ver, por ejemplo, este gobierno central de la Ciudad de México invirtió una cantidad impresionante en sistemas de captación de agua de lluvia. Y dije, wow, muy padre. Vi uno, otro y dije, chido y haciendo referencia. Y recientemente empiezo a crear contenido sobre los sistemas de captación de agua de lluvia, nada más de mi alcaldía en Coyoacán, y los empiezo a ver y dices, ¿en qué momento? O sea, son sistemas de captación de agua de lluvia que es como literal, sí, todo el entubado de las azoteas de los techos, pero terminan en un garrafón. O sea, donde las cisternas son súper pequeñitas a la capacidad que se puede captar, ¿no? Entonces dices, ¿dónde quedan los filtros que se ponen? No son potabilizadores, no es agua que puedas tomar o agua que puedas y utilizar, tomar. realmente la usan para jardinería, entonces el impacto que tiene es muy poco, ¿no? No tienen otros programas o no derivan programas educativos con Ujú. los niños donde se instalaron Sí. específicamente con las escuelas, entonces Sí, que ahí es donde entra lo que dice Jime, ¿no? Que deberían de aliarse justo con expertos, ¿no? O sea, no es como que lo van a saber todo, pero pues también, pues acercarse con los expertos, pues justamente para que esto funcione de una mejor manera. sí, totalmente. Pero reitero, yo creo que también, ¿no? Si algo vemos lamentablemente es que el discurso de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y mathematics, siempre se politiza y hay expertos que son expertos un día y expertos en otro, ¿no? Por un tema Ujú. político y un tema económico. Y reitero, están las dos vertientes que podríamos polarizar como izquierda y derecha, ¿no? Un discurso súper de, el financiamiento público y un discurso de privado y generar empleo y inversión privada y Sí. nearshoring o que vengan empresas, etcétera, ¿no? Creo que es muy sensible, pero tienen, o sea, sí es distinguible, o sea, sí se puede distinguir un poco esas capas del pastel, ¿no? Creo que es un rainbow cake y quizá no diferencias tanto el sabor, pero sí lo identificas por color, ¿no? Al menos cuál es, de qué estamos hablando, si es político, si es económico, si es un tema de corrupción o qué hay detrás. Entonces, um, sí, creo que es súper complicado y algo que yo meto sobre la mesa cañón es el tema de FIFA. O sea, en año y medio y desde que entré al hub andaba yo con ese tema y más ahorita, este, impulsando cómo vamos a darle agua a 150,000 personas que van a venir a esta ciudad, que bueno, no creo que se bañen porque la realidad es que sabemos que los extranjeros no se bañan diario, pero sí va a ser una huella cañona. ¿Cómo los vamos a mover? ¿Cómo se van a transportar? La comida, etcétera. O sea, es un tema de economía circular y de impacto major, o sea, cañón. Que creo que sería una conversación interesante con otros hubs de, oye, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo lo percibiste? ¿Hicieron algo que hicieron otros hubs en Río o ahorita en Francia, etcétera, ¿no? Los impactos sociales que tiene de hubs a hubs. Revolution. Oye, Robert, y, y también ahorita estoy recordando la forma en la que las personas tomamos decisiones y me gustaría escuchar tu perspectiva desde tu experiencia sobre cómo es que las personas votan, porque pues yo en algunos, bueno, yo desde el 18 estuve participando más que nada en la parte de marketing político, estrategia de datos, entonces, bueno, he aprendido que las
elecciones, pues a veces no ganan las personas que tengan las mejores propuestas o planes, sino que son concursos de popularidad. Y me suena muy, bueno, ahorita mientras estaba escuchando, recuerdo mucho lo que decía ese premio Nobel de Economía de el Daniel Kahneman, ¿no? Para los compas, con su libro de Pensar lento, pensar rápido, en el que pues, las personas no somos, o sea, nuestra racionalidad está limitada, o sea, tomamos decisiones como, pues, con ciertos truquitos, así de, esta persona me cae bien, esta persona es afín a ciertas El características que carisma. me gustan. Eh, sí, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es la forma en la que consideras que las personas van a salir a votar en estas elecciones? Y bueno, tengo otra pregunta que pues, me gustaría involucrar a Lester sobre las transiciones de gobierno en la TAM, pero bueno, si quieres, nos quedamos primero con la primera. Buenísimo. Yo tengo mi té calientito, entonces yo de aquí, de que se me vaya la voz, 2, 3 horas sin problema, ¿eh? Fíjate que me encanta la pregunta porque, digo, al final, ahorita traigo súper tatuado aquí, STEM. Entonces, creo que como jóvenes que están en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, o sea, que sí tienen esta cercanía, o artes, ¿no? En el tema social de progreso, democracia, participación ciudadana, yo creo que somos como más sensibles a decir, oye, yo sé, quizá no sé de fondo la teoría del color, pero sé que si combino amarillo y azul, no me van a dar amarillo y azul, va a salir otra cosa. O sea, yo sé que si tenemos un contexto de crimen organizado y financiamiento no muy claro, políticamente o democráticamente hay algo que no me cuadra, ¿no? Que no me hace mucho sentido. Entonces, yo creo que va por ahí ese sentido de sensibilidad que tenemos y que creo que es importante enfatizar y recalcar, ¿no? Al final, uno, como respuesta puntual a la pregunta antes que se me olvide, yo creo que la política tiene una tendencia populista naturalmente, es decir, en el sentido dice el autor Fernando Vallespín, eh, de que te hace atractivo, de que está hecho para venderse, que es un producto hecho a partir de un discurso, de una imagen, de una plataforma. O sea, es un discurso construido, un candidato es un discurso construido, sea la plataforma, sea el discurso, o reitero, sea la imagen, ¿no? Desde las izquierdas, la derecha, o sea, actualmente la derecha extremista alemana con un discurso contra los migrantes desde una plataforma racista y clasista y con un contexto histórico muy pesado, ¿no? En el caso de Estados Unidos, con una imagen negra, en el caso de los Obama, con un discurso de reivindicación de las poblaciones afrodescendientes y con un discurso progresista, pero conservador, ¿no? En el tema de acceso a derechos, pero sigue siendo enfocado a un público blanco, ¿no? Entonces, creo que va por ese sentido, ¿no? O sea, hay candidatos que nos pueden parecer más atractivos en estos 3 puntos, ¿no? Por ejemplo, Harfush, pues voy a decir cosas absurdas, ¿no? Es un político fornido, hombre, hetero, cis, atractivo, pero su plataforma verde no nos hace sentido, ¿no? O sea, sabemos que el Partido Verde no hay congruencia, ¿no? O también, por ejemplo, en tema de discurso, pues es un policía. Entonces, ¿dónde queda el tema histórico de los 43? Entonces, estos 3 puntos yo creo que es lo que nos permite hacer como un análisis de, sí está chido visualmente. Contexto histórico no me encanta y la plataforma mucho menos, pero a pesar se tiene una buena participación o incidencia, y al final a lo que apelan es a nuestra intención, a nuestro voto. Depende de nosotros que podamos analizar estos elementos, que creo que es esto justo lo que busca el instituto y la ley en los últimos 3, 4 días, que el ciudadano reflexione, que las familias puedan intercambiar, como en estos círculos, ¿no? Pero me cierro porque veo la manita de Jime, para otra pregunta. Ay, perdón, me quedé súper clavada con eso. Iba a decirles que no, nada, es que es más bien como
platicarles de que ven este proyecto, ¿no? De Pato de la vivienda digna. Pues la verdad es que, o sea, bajita la mano, pero, o sea, como que hemos asistido como a algunos meetings, o sea, como políticos, para impulsar el tema de vivienda digna en, pues, en las propuestas. Y por lo que llegué a ver, pues realmente sí fue como una lucha, un tema que permeó en todos los candidatos. Entonces creo que también eso está padre de discutir, ¿no? De cómo, pues al final parte, ¿no? Del proyecto y la lucha, no solamente como de Proyecto de Pato, sino como de muchos otros colectivos que se unieron, pero desde sociedad civil. Pues eso, o sea, me parece interesante ver cómo, pues, o sea, quién sabe si realmente se logre acceder, ¿no? O sea, que el candidato que quede realmente impulse la vivienda digna, pero por lo que vi es de que pues ya está en la agenda, ¿no? Al menos de todos los candidatos. Entonces estaría padre ver cómo se desarrolla eso y ojalá pues se abra una oportunidad para que nosotros como jóvenes pues podamos tener acceso, ¿no? Ya a una vivienda eh, de forma económica, ¿no? Entonces creo que está padre. Pero, pues bueno, me trae muchas dudas, ¿no? También de, pues, y escepticismo, ¿no? Porque, no sé, como que yo también, que formo parte de ese proyecto, pues me di cuenta de la fragilidad, ¿no? Que son las propuestas. O sea, un paso en falso y se cancela, ¿no? Celos políticos y no, ya, se cancela, ¿no? Entonces, un poquito, no sé cómo sentirme porque, por ejemplo, al menos en el proyecto, que eh, se cerró, ¿sabes? Nos dijeron como que por tema electoral, ahorita no se puede hacer nada y que como que querían mantenerlo en secreto, pero ahora que todos los candidatos lo saben y copiaron propuestas de que hicimos y todo, que ahorita hay que estar callados, ¿no? Y que nadie ya quiere vernos. Entonces, pues bueno, está como, no sé, la política es rara y misteriosa, pero quería escuchar también la opinión de Roberta. Sí, me encanta justo esta parte, estaba escribiendo ahí en el chat porque me sacaste como mi lado de académico. En seguridad social, recuerdo, ¿no? El tema de vivienda surge a partir de el reconocimiento, digo, después de la Segunda Guerra Mundial, pero el reconocimiento que habría que reconstruir, ¿no? Por completo, no había absolutamente nada. Entonces, habría que reconstruir Europa del Este, Europa del Norte, y surge este concepto de vivienda digna, de familia, ¿no? A partir de todo un discurso. Pero algo que hoy creo que podemos analizar después de esta evolución histórica de la vivienda y un poco invitándolos a esta reflexión, es que hoy la vivienda no significa únicamente una casa, hoy la vivienda no significa un departamento. ¿De qué me sirve un departamento ahorita en Ucrania en medio del conflicto? ¿De qué me sirve un departamento en medio de una explosión nuclear o de una zona radiactiva? ¿De qué me sirve un departamento en un país, en una ciudad sin agua? ¿No? Y tenemos el contexto y hay otras de migración climática, de personas justo que migran, y específicamente hablaba de esto recientemente en Foro TV, que ahí está el link si lo quieren ver, donde les decía, yo creo que el riesgo que tenemos como personas jóvenes, y hablando, por ejemplo, desde mi caso, dices, ¿por qué me es atractiva todavía la Ciudad de México cuando la calidad del aire es pésima? Cuando los impuestos que pagamos son carísimos y cuando la vivienda es extremadamente cara, ¿no? A otras ciudades como Querétaro, como Guadalajara, como Monterrey, no sé, Campeche, ¿no? Que pueden ser con aire limpio, con vivienda mucho más barata, aprovechando la transición al tema digital, etcétera, ¿no? Entonces, como ese punto, y lo vemos, ¿no? Y lo vemos con los mismos americanos y con el nearshoring, porque dicen, oye, pero California es California, ¿no? Es bellísimo y Nueva York es bellísimo. ¿Qué fue lo primero que pasó en la pandemia con New York? Empty, por completamente vacío. ¿Por qué? Porque dicen las gentes, oye, es que es un distrito, está súper conectado, están los artistas, están vacío, ¿no? Y con una burbuja inflacionaria gigantesca ahorita que está esperando explotar a las elecciones de Estados Unidos, que son después de las de nosotros. Entonces yo esperaría ese resultado. Entonces yo creo que si hay una reivindicación muy grande, creo que vamos muy tarde.
creo que todavía no es demasiado tarde para que hablemos de vivienda digna y los puntos base que tenemos que tener y pedir como generación joven. Sin embargo, creo que el escenario, por ejemplo, para grandes ciudades como la Ciudad de México es integral. Si no controlamos el sistema de contaminación, la vivienda al final, vivienda, no podemos hablar de vivienda digna, ¿no? Vamos a estar en medio de la contaminación. No podemos hablar de vivienda digna si tampoco tocamos el tema del agua, ¿no? O sea, creo que es esa transversalidad de todos los temas y por qué es tan bonito un hub como estos, ¿no? Que tenemos personas trabajando literalmente todos los temas y ver que al final es un mismo objetivo. Entonces, um, eh, sí creo que es, por ejemplo, el caso de Nueva York, el caso de Estados Unidos, y burbuja inflacionaria inmobiliaria, la inflación inmobiliaria gigantesca, forzados de forza a las personas a desplazarse, y aquí vemos, nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos? A las personas blancas gringas que vienen aquí, que es un concepto que está en todas las redes sociales. Gentrificación. Le llamamos gentrificación a que vengan las personas y quieran ocupar una vivienda mucho más económica, ¿no? Todavía para ellos, pero sí lo veo súper complicado. Reitero el tema, eh, por ejemplo, FIFA en la Ciudad de México era garantizar 150,000 habitaciones de hotel que no tenemos y que se garantizó con acuerdos con Airbnb, que es privatización, y lo hizo un gobierno de izquierda, ¿no? Pero pues nadie habla de eso porque yo creo que todavía no es tiempo, ¿no? Y los políticos que se pusieron buzos, políticos monrealistas, pues se pusieron a construir edificios y hoteles, etcétera, ¿no? Porque tenían los recursos y veían esta tendencia. Entonces, sí, muy, muy complicado el tema de vivienda. Yo creo que no vamos, o sea, nuestra generación a corto plazo, veremos en estos 6 años cómo evoluciona, si se sientan las bases para poder exigir y tener unas bases sólidas de vivienda digna, ¿no? Que sean constitucionales. Oye, amigo, yo también tengo una pregunta. ¿Cómo tú como activista y como agente precisamente presente y activo y preocupado por la Agenda 2030, cómo ves el panorama para estas elecciones? O sea, ¿lo ves muy desolador? ¿Sí lo ves algo activo? ¿O crees que vaya a entrar más por la sociedad civil? ¿Por qué vía crees que pues tenga más cabida todo esto? Me encanta esta pregunta. Muchas gracias, Soli. Porque justo ahorita nos encontramos en el proceso de evaluación a nivel global de la mitad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? El año pasado, 2023, fue el halfway there, y nos empezamos a preguntar como academia, como sociedad civil, como gobiernos, qué es lo que verdaderamente estamos haciendo, qué se hizo, y más en este proceso igual de evaluación que era a inicio de décadas, por ahí del 2020, década del océano, décadas de educación, décadas de la niñez. Entonces, a partir de ahí se abre una conversación muy grande, una dentro de los ejercicios y efectos del multilateralismo, es decir, cómo la comunidad internacional si se está comprometiendo o no en temas de financiamiento y en temas prácticos, ¿no? Que incluso yo creo que lo vimos con el WEF, ¿no? El WEF tiene una participación un poco reservada, un poco conservadora y enfocada a profit todavía. Entonces, es esa participación que yo creo que detrás de ser un poco el querer ser protagonistas o el no querer ser protagonistas nos va a costar muchísimo como comunidad el quedarnos atrás, ¿no? Entonces, a la par de esto, ¿cuál fue el resultado de estas negociaciones y de estas pláticas de este último año, año y medio? Ahorita tenemos el Pacto del Futuro, que es lo que se va a hablar en septiembre en Naciones Unidas. De manera muy clara es, uno, poner sobre la mesa el tema de financiamiento, que volvamos a hablar ya de financiamiento acelerado, rápido y sin tanto filtro, sin tantas complicaciones, que pueda haber sanciones para el no cumplimiento de la Agenda 2030, es decir, por un lado, las personas más conservadoras hablan de grupos
mucho más cerrados, de una comunidad internacional un poco más cerrada, donde si no cumpliste, si no te comprometiste, no entras, ¿no? Y se puede excluir a esta comunidad. Y por otro lado, se habla una un poco más de izquierda y progresista, de una reestructuración por completa de los mecanismos de acción multilaterales, ¿no? Entonces, como un poquito más técnico, el tema del ius comune, cómo van evolucionando la adopción de toda esta normativa internacional a partir de los marcos locales de cada uno de los países, cómo el Acuerdo de Escazú nos ha impactado y sienta las bases para un derecho común o un derecho global, respetando la soberanía de cada uno de los países y los efectos de la emergencia climática. O sea, esa es la gran conversación ahora. ¿Nos están sirviendo o no nos están sirviendo? Y si no, ¿cuál va a ser el medio de comunicación? ¿No? Entonces, eh, se sigue hablando de financiamiento, para eso es el Pacto del Futuro, para eso este año igual en unos meses es en el caso de México y a nivel global, las contribuciones, Acuerdo de París, cómo nos ha ido, ¿no? En el caso de México aumentamos nuestras contribuciones de gases de efecto invernadero, pasamos del 1% promedio al 1.3, 1.5, entonces aumentamos y todavía con la tendencia de la refinería de Dos Bocas, con la adquisición de otras refinerías y el todavía uso de combustóleo para generar electricidad, etcétera, no hemos alternado con nuestro compromiso, o sea, no está alineado al NDC, ¿no? Que nos habíamos propuesto. Entonces, no solamente México, todos los países. Entonces, es un escenario complicado, yo creo, y si nos vamos como back to basics, cuando se creó la Agenda 2030 era eso. O sea, si algo se puso de acuerdo a la comunidad internacional, era que este instrumento quizá sea el último instrumento internacional como no tipping point o punto de retorno para reducir la brecha de desigualdad. Entonces, vamos a hablar de sí una nueva etapa de los instrumentos internacionales con la emergencia climática. O sea, creo que esa va a ser la gran diferencia, ¿no? De que ya no vamos a poder hablar de un tema científico y como más aterrizado, sino como más caótico. Yo creo que sería como Marvel y como um, estas de Capitán América y estos, ¿no? Como distintas etapas, ¿no? Donde Wanda ya no es Wanda, sino ahora es la Bruja Escarlata, algo así. O sea, como ya te aproximas a los personajes de manera diferente cuando ya tienen un contexto y una historia detrás diferente. O sea, ya no los puedes ver igual y por lo tanto la historia y la interacción entre ellos mismos cambia. Así en el aspecto internacional. Espero haber contestado. Creo que se salió Suri. Se salió, pero o sea, creo que se acaba de salir ahorita. Sí, Pero estás cañón. de la- Estás cañón. Gracias por darnos toda esta información, literal. Gracias, O gracias. sea, Pues, creo que como decía, son cosas que tal vez, o sea, muchos no, la mayoría no sabe y no conoce como todo el trasfondo, que creo que es justo como lo necesario, ¿no? Lo que necesitamos justo para poder ejercer como este voto un poquito más consciente y pensando justo, pues más, yo soy más de que más que pensar como en el futuro, piensa justo en el presente, ¿no? O sea, cómo estamos actualmente, porque justo siempre nos mandan de que es que los jóvenes somos el futuro y bla, 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 y es como, sí, claro, pero también somos el presente, ¿no? Entonces, justo, o sea, ¿cómo ustedes han visto estas, pues, oportunidades o propuestas en tema de la juventud, ¿no? Más que nada que es algo que nosotros también ahí tenemos que resaltar. sí, súper. Creo que Diana tiene la manita. Sí, quería justo retomar esto que decía Karime sobre las juventudes, ¿no? Creo que es algo súper fundamental y quería preguntarte tu opinión acerca como del movimiento ciudadano, o sea, que va enfocado mucho su discurso hacia juventudes. O sea, ¿tú cómo lo ves desde, pues, tu posición, ¿no? Sí, esa pregunta no se vale, Diana. Porque justo creo que, digo, con el Hub fueron de las primeras personas que les comenté como toda esta situación cuando yo me registré para ser candidato a senador por la Ciudad de México con Movimiento Ciudadano y todo esto, o sea, hace unos meses. Y
yo creo que fui parte de esa generación o de ese grupo que compró ese discurso de lo nuevo, de lo diferente, de la alternativa, del progreso, etcétera, ¿no? A pesar de haber ya trabajado como activista con todos los partidos políticos, creo que pues me tocó un choque de realidad, ¿no? Ver que al final la política sigue siendo política, que si bien hay buenas intenciones y hay perfiles de personas súper preparadas, comprometidas, con trayectoria, pues al final no resulta tan atractivo, no resulta, y no solo por ser mi caso, ¿no? Sino, o sea, muchísimas gentes, o sea, chavas que yo vi que estaban compitiendo en alcaldías y en todo esto, y que dicen, oye, ¿sabes qué? No vas, ¿no? O tal cosa. Entonces, o sea, que no hablamos de una representación auténtica, que es, reitero a este punto del principio, que es más, o sea, lo que se vende, ¿no? De la plataforma, ¿no? En este caso, lo que vendía el partido es esa plataforma y lo mencionaba, ¿no? Habría que acordarnos que Movimiento Ciudadano, su objetivo era poner un hombre blanco heterosis del norte, ¿no? Con una visión un poco más conservadora para candidato a la presidencia. Entonces, hemos visto que el candidato, por ejemplo, hablando de Samuel de manera específica, no es una persona que hable de transparencia, no es una persona que hable de rendición de cuentas, que vemos que ha sido tendencia y demás por que puede ser una estrategia también, ¿no? De esta persona que construyen para redes sociales, un poco machistas, ¿no? O sea, con esta deconstrucción que yo creo que es una regresividad al final, pero nueva. O sea, decía, no recuerdo quién, ¿no? Pero está este dicho que dicen que el capitalismo no muere, que el capitalismo únicamente muta, ¿no? De igual manera, las, como la conservaduración, los partidos conservadores y esto eh, siguen evolucionando con nuevas caras, con un discurso diferente, ¿no? Pero al final es lo mismo. Entonces, yo creo que Movimiento Ciudadano un poco va más por ese lado, ¿no? Y me tocó verlo de primera mano. Ellos lo que buscan ahorita es posicionarse como fuerza política para garantizar financiamiento público, ¿no? Es decir, que tengan el dinero suficiente. Yo se los decía a mis amigos, no, ¿y cómo te fue? ¿Cómo eso? Que los digo, no, a mí me fue fatal, pero si a ti te interesa, seguramente se van a abrir posiciones y se van a abrir muchos espacios porque les va a tocar muchísimo dinero. Entonces, creo que es parte de este discurso que ellos van a construir para los próximos 6 años, que no está nada definido, que vamos a ver y uno de los golpes más duros va a ser la candidatura de Mariana y otras personas. Entonces, vamos a ver cómo les va, ¿no? Justo esa era mi perspectiva, y perdón, Karime, antes de cerrar, pero quería entender si yo estaba viendo lo equivocado, ¿no? Si estaba cerrando los ojos o No, si realmente por ejemplo, mi Sandra noción Cuevas. era como buena. Sandra Cuevas, o sea, es un pésimo peso para el partido por el tema de regresividad y de violación de derechos y un discurso muy conservador, pero genera votos. O sea, el partido lo que ahorita quiere es votos. No porque vayan a perder el registro, porque creo que está lejos de perder su registro, y más ahorita, pero al contrario, no es ese momentum que solamente pasa cada 6 años. O sea, es como la bruja que espera ese momento para el hechizo. No hay otro momento en el que tú puedas ganar más presupuesto que ahorita. Entonces es tirar la casa por la ventana, sea como Ok. sea, ¿no? Ujú. Sí, súper de acuerdo. Vas, Y, Cari. y está cañón porque yo justo, o sea, igual quería como platicar acá, porque obviamente es acá en Toluca, justo el que se postuló, que yo creo si lo ubicas, Roberto, es Javier Albarrán, el que se postuló como presidente municipal. O sea, que yo a él, por ejemplo, yo lo conozco pues desde muchísimo antes, ¿no? O sea, justamente como el sector de emprendimiento, tema de juventudes y todo eso. Entonces, yo antes, o sea, como que sí lo conozco y sé las ideas que trae, él siempre ha sido como muy disruptivo en todo ese tema, pero algo que platicamos, porque justo apenas, participó como en este tema de debates y todo ese rollo, y lo que platicábamos me decía, es que, o sea, los jóvenes sí me han dicho como de, tienes mi voto, ¿no? Pero el tema de ser joven a mí me ha tenido como, es un arma de dos filos, o sea, porque justamente sí estoy realmente ofreciendo lo que los jóvenes necesitan y todo, o sea, todo ese tema, pero los grandes, por así decirlo, o sea, los que ya no se consideran dentro de esa edad de jóvenes, son los que no confían en mí.
por ser simplemente joven. Entonces digo, y eso está cañón porque, o sea, en lugar de, deja tú, yo lo siento, es que mi hornito, deja tú el tema del partido, ¿no? O sea, no están yendo tanto a eso, sino porque soy joven y porque piensan que no tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Y yo así como de, o sea, es que yo que te conozco o sea, y veo sus propuestas y todo, y digo, la neta sí considera como muchas cosas que pues sí se requieren justamente aquí en Toluca, y porque él dice, ¿no? El tema de los baches y, o sea, como todo ese tipo de cosas, eh, que literalmente apenas sacaron una revista que, o sea, se maneja como en línea, apenas hizo como una dinámica donde en una cartulina pegó a los que están postulando justamente para la presidencia y que ahí van pasando por la calle y la gente se la paraban y ponían su voto, ¿no? Y iban diciendo, no, es que está muy reñido, pero muy reñido porque iban votando por los otros dos partidos y Javier llevaba 2 votos y los 2 votos literalmente que llevaba Javier eran de jóvenes. Entonces, y todos los demás votos eran de que no sabían por quién iban a votar, ¿no? Entonces, o sea, como que justamente eso, por eso iba como tanto mi pregunta de, o sea, nos dan la oportunidad, nos dan como esta inclusión de que sí podemos como jóvenes participar, pero al mismo tiempo no confían en nosotros. Entonces, y eso es algo que, o sea, porque justo las propuestas que comparado con los otros presidentes municipales y que se conoce, que la gente los conoce, que saben cómo son, eh, deciden aún así votar por ellos, ¿no? O sea, deciden aún así como darles ese voto. Y lo que decían igual en esta entrevista que les contaba es, decían, no están votando por el candidato, están votando por el partido, ¿no? Entonces, lo cual eso a mí también como que me decepcionó un poco, porque justamente no están ni conociendo ni qué propuestas van a traer, ni qué van a hacer, eh, y se está perdiendo como esta oportunidad que podría tener, bueno, digo, en este caso Javier, ¿no? Pero en este caso las oportunidades, por ejemplo, en tu caso, de la juventud, estar en este tipo de cosas, ¿no? Que al mismo tiempo dices, pues es que nos echan para atrás en el ser partícipes en la política. Entonces, eso era lo que quería comentar. Sí, perdón, yo me gustaría hacer justo réplica a ambos comentarios. Y digo, yo reitero, yo me puedo quedar aquí hora y media platicando, pero súper respetando los tiempos. Si quieren, terminamos como gusten, 5 o 10 minutos más. Em, es justo Naciones Unidas quien hace este awareness, ¿no? Desde las uniones, hay una unión, bueno, hay 3 verdaderas uniones interparlamentarias muy grandes a nivel global, es decir, todos los parlamentos de alguna u otra manera del mundo están de alguna u otra manera conectados con distintas uniones, grupos, como colectivos más formales. Y el más grande, la Unión Interparlamentaria, saca este contexto y dice, oye, empezaron a trabajar ya con indicadores, ¿no? ¿Cuántas mujeres había en posición de poder? ¿Cuántas mujeres presidían comisiones a nivel nacional, internacional? Eh, eh, Posiciones de toma de decisiones, control de presupuesto, etcétera, ¿no? Y se dieron cuenta que era importante desde hace 15, 20 años impulsar esta agenda de mujeres parlamentarias en toma de decisiones, ¿no? Y se logró ya una cuota y recientemente. Entonces, con todo este análisis que ahí están los reportes de la Unión Interparlamentaria, que por cierto la presidenta era mexicana, la última que está compitiendo para senadora por la Ciudad de México, Cintia López Castro. Sale este reporte de la mano de Naciones Unidas donde dice, a ver, la emergencia climática es un problema tan complejo que nos atraviesa a todos, pero primordialmente a las personas más jóvenes. Entonces, en una pirámide de prioridades y de tipo Maslow, a quien le resulta más primordial atender estas causas es a quien nos atraviesa de primera mano, que son a las personas jóvenes. Entonces, ¿por qué es importante tener legisladores jóvenes, personas jóvenes en la toma de estos puestos de toma de decisiones y que realmente no lo vamos a lograr, ¿no? O sea, en México no es ley a pesar de las cuotas juvenil no contó, o sea, va a ser triste. Y las personas jóvenes que están en política son nepo babies, entonces realmente creo que como sociedad civil nos quedamos muy cortos, como jóvenes igual, nos quedamos admirando, no hicimos como esta crítica de oye, o exigir, o en su momento de tener el proceso electoral,
es la primera vez, por ejemplo, en el caso mexicano, que aplicó la ley para que las personas de 18 años pudieran ser diputados. No vamos a tener ninguno, ¿no? Porque a ningún partido le interesó, fue como, ay, quieren una cuota, pues ya pónselas, ¿no? Pero nadie luchó ni se, tampoco te pones la camiseta porque sabes a qué te avientas, ¿no? A un rodeo político de ataques, narco, dependiendo en dónde estés, ¿no? Muy complicado. Entonces, a la vez que se nos pide participar y liderar, se nos pide dar cuerpo y cara y entregarlo todo, ¿no? Entonces, creo que ese es el escenario también que tenemos las juventudes, ¿no? Climate anxiety, climate depression, muchísimas cosas que dices, oye, cargo con todo, pero era eso, ¿no? O sea, hay una campaña muy grande a nivel global donde se identifica que se necesita al menos el 30% de personas jóvenes, que es lo que piden Naciones Unidas, para hacer ese cambio transformativo y atender la emergencia climática. En México creo que no vamos a tener ni el 3%, o sea, muchísimo, ni una décima parte del mínimo que se pide para poder dar solución, ¿no? Entonces, faltarían 3 años hasta el 27 para poder cambiar solamente Cámara de Diputados. Entonces, sí, súper complejo y un beso al candidato a Toluca. Sí, creo que es súper triste y donde ahí también nosotros tenemos que actuar, porque sí, digo, yo lo veo a él y la neta sí se ha movido, sí le ha hecho y todo, pero justo como dices, ¿no? O sea, creo que también como sociedad también estamos como un poquito cegados en esa parte, pero pues bueno, son tantas cosas, tantos temas justo que hablar que esto nunca lo acabaría. Que pues justo vamos a ver cómo van a estar los resultados, por eso hay que salir a votar. Em, y pues bueno, ahora sí que muchas gracias por tu tiempo, Roberto, y gracias a todos. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo quedo súper atento y encantado siempre de ser parte de esta bellísima comunidad de Global Shippers Ciudad de México, con este hub tan padre. Y pues sí, ¿no? Yo creo que nos queda hacer eso, terminar de empujar a quien tengamos que empujar y llevar a las casillas a que voten, ¿no? A la abuelita, ay, yo ya no voto, al tío, al primo, a quien sea, al vecino, al amigo, aunque sea con promesas falsas de, oye, te invito a una comida, una cena, una chela, pero no, la próxima. Invitemos el café que van a regalar. Exacto, ¿no? Pero ir a votar, o sea, creo que es súper importante. En escenarios anteriores hemos tenido personas que el abstencionismo le gana a candidatos, o sea, donde hay gente, una, un grupo más grande de gente que no vota que el porcentaje de votos que tuvo un candidato. Edomex, lo que pasó en Edomex. Exacto. Entonces, creo que ese es el peor escenario que podemos esperar, ¿no? Es una nula participación. Este, pero bueno, ahí estaremos hasta aquí el primer corte de este periodo electoral y veremos el domingo en la noche, como a esta hora ya, un conteo rápido a ver Hay que reunirnos para justamente ver los resultados, Juli. Organiza, ajá, porque para ver ahí recordemos que cómo es queda. histórico, es la primera presidenta de México, o sea, es histórico. Ujú, está cañón. Exacto. Entonces, igual pides, perdón, rápido, Juli, ahorita te robo rápido el micrófono, para que también aparten, vayan apartando para el fin de semana del 22 y 23, justamente este evento de Shapers, Ok, muy emocionante. ¿Evento de qué? Perdón, no escuché. De nosotros, de la comunidad.